mal para los babilonios se llamaba Marduk. Listo. El mayor de los templos dedicados a Marduk en la antigua Babilonia era un sigurat escalonado. Es decir, cuando Marduk se volvió entre todos los dioses de Babilonia, tal vez en el dios más importante, le construyeron una torre escalonada en cuya cúspide estaba el santuario para Marduk. Es decir, le hicieron un sigurat. Listo. Esta construcción de la época de Hammurabi, es decir, básicamente del siglo XXI antes de Cristo, era llamada Etemenanki. ¿Qué era el Etemenanki? La montaña sagrada de Marduk, construida al estilo de la forma sigurat que hemos hablado. Etemenanki significa la casa de la terraza, del cimiento, del cielo y de la tierra. ¿Qué significa el nombre? El nombre significa, aunque no hayan llegado exactamente hasta el cielo como nosotros lo entendemos, que el sigurat de Marduk estaba puesto en la tierra y tocaba el cielo. Fundamentado en la tierra, soportaba el cielo. Eso es lo que significa el nombre. Este nombre, un siglo después, en la época de Nabucodonosor, todavía estaba en pie. Entonces, medía unos 90 metros de lado y en el séptimo piso, elevado sobre el suelo, a 90 metros. ¿Qué significa eso? Que tenía 90 metros, 7 pisos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y esta elevación tenía 90 metros. Fíjense que este es un número que nos debe llamar la atención. Es un número que en la misma percepción de la Sagrada Escritura, en la misma percepción de lo que la Biblia dice, es un número referido a lo divino. Entonces fíjense, este número 7 es el número de escalones que tenía el Etemenanki. Podemos incluso creer nosotros que la descripción que hay en Génesis 11, 1 a 10, que dice que una ciudad con una torre que llegará hasta los cielos, nos está recordando lo que el Etemenanki significaba en la cultura babilonia. Si esto es de la época de Hammurabi, más o menos en el siglo, yo no sé, 13, 14, por allá, mucho más atrás del siglo VI, cerca de 20 siglos atrás. Entonces, cuando los judíos la conocen al volver, reconocen en esta estructura varias cosas. El deseo del hombre de llegar hasta los cielos, que una construcción humana sea el cimiento del cielo y de la tierra. Recuerden que para la Biblia el que ha hecho la tierra es Dios, y donde pone Dios los pies son las montañas. Las montañas son el estrado de sus pies, y que haya una estructura septenaria en el sigurat Etemenanki, en la torre Etemenanki, que vendría a ser la torre de Babel. Entonces es un recuerdo de esta experiencia. ¿Qué le pasa a Israel? Israel fue sacado
fuerza en el 686, llevado a Babilonia, y en Babilonia ves. Este es el fundamento histórico de la torre. Ahora, Babilonia en sí mismo es un nombre interesante. Entonces, esto es el recuerdo histórico de la Torre de Babel. La Torre de Babel existió, existe. ¿Hay pedazos por ahí de la Torre de Babel? Sí. ¿Y llegaron hasta el cielo? No. Lo que pasa es que el nombre significa que está, o sea, que es el fundamento del cielo y de la tierra. Porque ahí se le rendía culto a Marduk, el dios más importante del panteón babilonio. Ahora, Babilonia significa puerta de Dios. Que ya para nosotros implica algo. Si este es el lugar donde construyó la torre, pues imagínense. Ahora, hay una similitud idiomática. Babilonia significa puerta de Dios. El nombre hebreo Babel es una referencia a este nombre que es babilónico. Babilonia es la tierra de Babel. Lo interesante es que Balal significa confundir o embrollar. Como ustedes pueden darse cuenta, hay un juego con el idioma. Un juego con el idioma. Que la puerta de Dios pueda parecerse en la pronunciación a el hebreo para confundir y embrollar, puede ser el motivo para el relato. Y se utiliza la figura del Etemenanki como fundamento de la narración y al mismo tiempo la razón por la cual Dios decide confundir o embrollar las lenguas. Este es el fundamento histórico. ¿Por qué se escribió? Y de esto tenemos ya, digámosle, más argumentos arqueológicos para hablar. ¿Por qué se escribió el relato de la Torre de Babel? El relato de la Torre de Babel se escribió por la experiencia de Israel en Babilonia, por el conocimiento de las narraciones babilónicas sobre Marduk y por el fundamento de lo que significa que el hombre pueda construir algo para llegar hasta Dios. Para los israelitas Dios es inaccesible. Para los israelitas Dios no tiene forma de ser asido, agarrado, tomado por las manos del hombre ni por el conocimiento del hombre. Esto era para los judíos un atrevimiento. Esto era para los judíos una provocación con respecto a un Dios que está más allá de lo que el hombre puede conocer y alcanzar. Y con el juego de palabras de lo que significa Babilonia o Babel, entonces se llama el relato la Torre de Babel.
¿Por qué? Porque Babel se parece a Balal, que significa confundir. En realidad uno cree que Babel es el nombre de la ciudad, pero en realidad Babel significa que es la torre. Esa torre fue la que ocasionó que Dios confundiera o embrollara las lenguas de las personas. ¿Están entendiendo? Este es el fundamento histórico. Una experiencia en Babilonia fundamentó el relato de la Torre de Babel, como una experiencia en Babilonia, como la experiencia en Babilonia fundamentó la narración del diluvio, como una experiencia en Babilonia fundamentó la creación del hombre sacada de las aguas y Tiamat y lo demás, y como el conocimiento de los poemas y de la cultura babilonia ocasionó también los relatos distintos de las guerras de los héroes y las epopeyas típicas de nuestro ambiente babilonio que Israel tuvo que vivir. En el siglo V a.C. hay un historiador que se llama Heródoto, hace esta narración. Mira, a medida que abrían el foso iban convirtiendo en ladrillos la tierra extraída de la excavación, y cuando hubieron moldeado un número suficiente de ladrillos los cocieron en hornos. Posteriormente, utilizando asfalto caliente como argamasa e intercalando cada 30 hileras de ladrillos esteras de cañas, construyeron primero los paramentos del foso y después, de la misma manera, el muro mismo. En lo alto del muro también levantaron, a lo largo de sus arcenes, unas casamatas de un solo piso situado frente a otras, y entre ellas dejaron espacio para el paso de una cuadriga. En el circuito del muro hay además 100 puertas, todas ellas de bronce, lo mismo que sus quicios y dinteles. Un santuario de puestas de bronce que todavía existe en mis días, consagrado a Zeus Belo, formado por un cuadrado de 2 estadios de lado. En la parte central del santuario hay edificado una torre maciza de un estadio de altura y otro de anchura. Sobre esta torre hay superpuesta otra torre y otra más sobre esta última, hasta un total de 8 torres. Aquí vendría desde luego el santuario, ¿no? Por eso tal vez él habla del 8. Hay además un poema sumerio que se llama Enmerkar. Que narra lo siguiente. Se ha perdido la mayoría, de solamente fragmentos. Dice: en otro tiempo, una época en que los países de Shubur y de Hamasi, Sumer, donde se hablan tantas lenguas, el país de las leyes divinas del principado, Uri, el país provisto, o Ur, provisto de todo lo necesario, el país de Marku, que descansaba en la seguridad del universo entero, los pueblos al unísono rendían homenaje a Enlil, en una sola lengua. En la Biblia, el pecado es el orgullo del hombre que justifica el castigo divino de la confusión. Sin embargo, tampoco la Biblia posee coherencia interna en este punto. Ustedes leen cómo después de los hijos de Japhet empiezan a explicar por qué la confusión de las lenguas, o la confusio linguarum que dicen a veces. La verdad es que no podemos llegar más allá de estos datos para descubrir el fundamento histórico. Hay este poema sumerio que habla de que antes se hablaba una sola lengua y que después las lenguas fueron muchas. Está claro que Babilonia, siendo en esa época, estamos hablando de la época de Hammurabi, y luego en la época de Nabucodonosor, estamos hablando de 2 épocas distintas. En Nabucodonosor, Israel estuvo metido en Babilonia, y en la época de Hammurabi fue que se construyeron estas estructuras. Estamos hablando de que en Babilonia no necesariamente tenían que hablar una sola lengua. Babilonia era un imperio que gobernaba varios pueblos. Como cuando Grecia gobernó toda el Asia, no todo el mundo hablaba griego. Cuando en el 300, hacia el 330, Alejandro Magno, antes de Cristo, Alejandro Magno cubrió todo desde Grecia hasta el río Indo. No todo el mundo hablaba griego, lo mismo sucede con Babilonia en esa época. Con Babilonia en esa época, las personas de Babilonia hablaban distintas lenguas, pero el relato bíblico apunta hacia otro lugar.
Entonces vamos a intentar acercarnos al relato bíblico, listo, y a mirar cómo nos podemos acercar desde la fe a ese relato bíblico, listo. Vamos a mirar el relato de la Torre de Babel.